El día de hoy hablaremos de la violencia familiar. Comencemos hablando sobre qué es la violencia familiar. Existen varias definiciones, tanto en el Código Civil del Estado de Veracruz como en el Código Penal del Estado de Veracruz y la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz. Según el artículo 154 ter, por violencia familiar se entiende aquel acto o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, económica o sexualmente dentro o fuera del domicilio familiar. En el artículo 254 quater también se considera violencia familiar a la conducta descrita en el artículo anterior, llevada a cabo contra la persona que esté sujeta a custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando la persona agresora y la o el ofendido convivan o hayan convivido en la misma. Entendemos que el sujeto activo es la persona que hace la agresión o acto delictivo en contra de un hijo, su esposa, hijas o demás familiares dentro del domicilio. El sujeto pasivo es la persona, en este caso el familiar, que recibe la agresión. La Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz nos dice que los generadores de violencia son quienes realizan actos de maltrato físico, verbal, psicoemocional o sexual hacia las personas con las que tengan algún vínculo familiar. Receptores de violencia familiar: los grupos o individuos que sufren maltrato físico, verbal, psicoemocional o sexual con relación de parentesco, concubinato con el generador de violencia familiar. La violencia familiar: el uso de la fuerza física o moral por acción o omisión, recurrente, intencional y las agresiones verbales a cualquiera de las personas citadas en la fracción anterior, aun cuando no esté previsto como delito por otros ordenamientos. Tipos de violencia familiar según la Ley de Asistencia y Prevención de Violencia Familiar en el Estado de Veracruz. Maltrato físico: entendiéndose todo acto de agresión intencional repetitivo en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro, encaminando hacia su sometimiento o control. Maltrato psicoemocional: entendiéndose el patrón de conducta consistente en actos u omisiones repetitivas cuyas formas de expresión pueden consistir en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, desprecios, actitudes devaluatorias de abandono o cualquier otro que provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución o afectación de la autoestima. Todo acto que se compruebe que ha sido realizado con la intención de causar un daño moral a un menor de edad será considerado maltrato emocional en los términos de este artículo, aunque se argumente con justificación la educación y formulación del temor. Maltrato sexual: entendiéndose portar los actos o omisiones reiterados que infligen burla y humillación de la sexualidad, así como formas de expresión tendientes a negar las necesidades sexoafectivas, inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas, la celotopía para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen daños. Son tipos de violencia contra las mujeres según la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La violencia psicológica: acto u omisión que dañe la estabilidad psíquica y o emocional de la mujer. Consiste en amedrentar, negligencia, abandono, celotopía, insultos, humillaciones, denigración, marginación, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo y restricción a la autodeterminación. La violencia física: acto que inflige daño usado la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean inertas, externas o ambas. La violencia sexual: acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima, que atenta contra su libertad, dignidad e integridad, como una expresión de abuso de poder que implica la supremacía sobre la mujer, al denigrarla o concebirla como objeto. Se considera como tal la discriminación o imposición vocacional, la regulación de la fecundidad o la inseminación artificial no consentidas, la prostitución forzada, la pornografía infantil, la trata de niñas y mujeres, la esclavitud sexual, el acceso carnal violento, las expresiones lascivas, el hostigamiento sexual, la violencia, los toscamientos libidinosos sin consentimiento o la degradación de las mujeres en los medios de comunicación como acto sexual. La violencia patrimonial es el acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. La violencia económica es la acción u omisión de la persona agresora que afecta a la supervivencia económica de la víctima. La violencia obstétrica es la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Las consecuencias jurídicas: las personas sentenciadas por este delito tendrán la obligación de reparar el daño a las víctimas directa o indirectamente afectadas, considerando lo previsto en el artículo 56, fracción 5 del Código Penal del Estado de Veracruz.
Artículo 554 ter. Se equipara la violencia familiar y se sancionará como tal cuando el sujeto activo del delito cometa cualquiera de los actos de violencia que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, que se haya incorporado a su núcleo familiar aunque no tenga parentesco con ninguno de sus integrantes, con los que esté o hubiese estado unida fuera de matrimonio en un periodo de hasta 2 años anteriores a la comisión del delito, o los ascendientes o descendientes de esta.